RTP. 9 horas con 19 minutos. Está con nosotros el doctor Carlos Salmón, abogado especialista en temas laborales. Fue director de terrenos y servicios parroquiales en el municipio de Guayaquil, creo, por muchos años. Y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Me corrige, doctor, si me confundí. Eh, él va a hablar con nosotros del mercado laboral actual en el país, tema que nos ha quedado, bueno, que lo hemos tratado, pero nos ha quedado un poco al pendiente o en el aire por los resultados de la última consulta. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días con ustedes y con los radioescuchas y muchas gracias por esta oportunidad y el deseo sincero de que todos tengamos un 2026 lleno de salud y de realizaciones. Pues sí, este año 2026 debe de comenzar con un enfoque muy claro, apuntar a un cambio y reformas laborales que permitan reactivar no solamente la economía, sino también el pleno empleo. Y para eso, el principal actor, o mejor dicho, el único actor dando las facilidades y cambios necesarios es el gobierno. Ahora, ¿qué tipo de reformas se necesitan? ¿A qué hay que apuntarle en un país donde solo 3 de cada 10 tienen un empleo formal? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que anotar es en qué sector vamos a actuar. Como sabemos nosotros, pues los sectores de la economía generan una diversidad de recursos y de flujos y mantienen una determinada cantidad de población laboral. Yo realmente creo que el gobierno debe de apuntar a reformas que permitan beneficiar, facilitar los procesos de contratación en el sector primario, es decir, en lo que es agricultura, en lo que es pesca, en el sector terciario, es decir, en todo lo que son los servicios, y en este último, no solamente darle un enfoque a la parte turística, sino también al tema digital, porque realmente este mundo se mueve en base a eso y las nuevas formas de contratación laboral deben de tomar en cuenta esta flexibilidad. Ahora todo profesional necesita alguien que le maneja las redes, un community manager, y eso puede permitir que el día de mañana ciertos grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para conseguir empleos, ingresos como tal, llamemos jóvenes, tengan aquí una oportunidad muy importante. Y por último, hay un sector que hay que tenerlo bien claro, bien ubicado, el llamado por mí sector cuaternario, es decir, aquello que constituye la llamada economía popular. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos y tomamos en cuenta el tema de las remesas, supuestamente entre 7.000 a 8.000 millones de dólares debió de haber sido el ingreso que recibió el país por ese motivo. ¿Y cuál es el destino de esos 7.000 u 8.000 millones de dólares que vienen de Estados Unidos, de Europa, en donde están nuestros compatriotas que salieron a buscar un mejor día para ellos y para sus familias? Bueno, no solamente en gastos de la casa, servicios básicos y demás, sino también apuntados al ahorro, a la adquisición de bienes inmuebles, al mejoramiento de bienes inmuebles y a emprendimientos. Si nosotros analizamos determinadas cadenas de supermercados que han tenido un boom, nos damos cuenta que ese grupo como tal se alimenta de este sector poblacional que pertenece pues a una clase media baja o inclusive baja y que se alimenta fundamentalmente de esta clase de ingresos. Entonces, las labores de los cambios normativos deben de apuntar fundamentalmente a favorecer estos emprendimientos y a existir, a que se dé una normativa diferenciada. El problema está que cuando aplicamos nosotros una normativa general, se juzga a todos de la misma manera. Eso no es correcto, eso no es lógico y eso no es justo. Las exigencias, los beneficios y las sanciones tienen que estar en el orden no solamente de la actividad, el sujeto, deben de tomar en cuenta todo ese contexto. Creo que el gobierno, insisto, tiene que actuar y tiene las oportunidades. No se pudo lograr un cambio a nivel constitucional, bueno, quedará un cambio a nivel legislativo.
tiene la oportunidad de hacerlo, tiene una buena mayoría, un proceso de reforma normativa que busque promocionar ciertos sectores, favorecer a ciertos grupos y, por otro lado, también beneficiar al sector de los trabajadores, por ejemplo, simplificando los procedimientos judiciales, haciendo más cortos y breves los juicios, buscar mejorías en cuanto al régimen de los riesgos del trabajo, de los accidentes de trabajo, entre otros aspectos. En ese contexto que usted menciona, doctor, justamente ese, ese problema de no tener algo diferenciado, de jugar a todos como tal, terminas teniendo las mismas reglas que en un principio debería ser igual, pero no hay una equidad como tal, tanto para las microempresas como para las pequeñas, medianas, grandes, el contexto termina siendo diferente. Incluso recordando algo que me parece también un poco irónico en Ecuador, es que si una empresa o un emprendimiento quiebra, tienes que igual liquidar a todos casi como si lo estuvieras despidiendo, lo cual me parece un poco al menos confuso y raro. Bajo ese punto de partida, usted mencionaba tener al menos otro marco legal que permita al menos promover esta equidad entre las diferencias que existen. Yo le pregunto, ¿es factible, por ejemplo, y desde mi desconocimiento del campo de derecho como tal, es factible tener dos códigos laborales que funcionen al mismo tiempo? Es decir, el código laboral actual que tenemos para esas personas que ya están empleadas formalmente en el Ecuador, ese 36-37% que actualmente hay, pero a la par, por ejemplo, crear un nuevo código laboral, que ya el que tenemos ya va para los 100 años, pero a modernizar uno nuevo. Y ese código laboral que permita tener, digamos, que sea para las nuevas personas que quieren tener empleo formal, unas reglas un poco diferenciadas en ese sentido. Yo le pregunto, sobre todo a la ignorancia, si es posible tener ese tipo de esquema, no tener al menos por un cierto tiempo dos códigos laborales que funcionen tanto para aquellos que ya tienen empleo formal como para aquellos que están buscando tener un empleo formal. Esa es una pregunta muy interesante y se la respondo de la siguiente manera. Yo no creo que aquello sea tan factible o legítimo desde el punto de vista constitucional. Yo realmente no le veo la posibilidad de que las mismas actividades tengan dos tipos de normativa. Yo veo eso difícil. Lo que yo sí creo que es total y absolutamente factible es proceder a un cambio legislativo en el que de manera parcial vayan cambiando el orden de determinadas instituciones que juegan un papel importante. Recordemos no solamente algo. ¿Cuál es el más importante de los empleadores? ¿Cuál es el principal empleador? El Estado. Nosotros generalmente abordamos reformas en el Código del Trabajo o apuntamos al Código del Trabajo, pero fundamentalmente la Ley Orgánica del Servicio Público también merece ser reformada. ¿Para efectos de qué? Ese grupo humano que recoge hoy por hoy jóvenes, profesionales, exitosos, estudiosos y demás, pero que no han conseguido empleo en lo privado, tengan un régimen justo, justo no solamente en cuanto a derechos, sino también en cuanto a obligaciones. Entonces, comencemos con algo importante. Primera idea para mí, ¿podemos llegar a tener un nuevo código del trabajo? Yo creo que eso a nivel político es muy difícil. Buscar una reforma integral, un nuevo código del trabajo, es realmente una tarea difícil y va a truncar la aspiración, un cambio efectivo, un cambio real, un beneficio para el país. ¿Qué se tiene que dar frente a eso? Simplemente reformas a instituciones puntuales, aprovechando pues la coyuntura de mayorías que existen en la Asamblea y que permitan a través de un consenso interpretar la razonabilidad y la necesidad de una determinada reforma. Y por otro lado, no enfocar el tema exclusivamente en el empleo privado, sino también en el empleo público, porque vuelvo a repetir, el más importante, el más fuerte de los empleadores es el Estado como tal. Y el Estado tiene un aparato burocrático muchas veces ineficiente, además de corrupto en ciertas ocasiones, que merece facilidades en cuanto a la terminación de esas relaciones de empleo. El Estado debe favorecer actividades, proteger y favorecer a determinados grupos económicos, promocionando actividades y grupos, pero paralelamente también hacer una labor de control
de prevención y de sanción. 9:29 nos toca concluir la entrevista, pero le agradecemos mucho, doctor Salmon, habernos acompañado. No sin antes pidiéndole un último comentario para la audiencia. Creo que el hecho de que la Asamblea Constituyente y el cambio constitucional no se haya podido dar no es un óbice, no es un obstáculo para que el cambio normativo a nivel laboral se dé. Debemos de empujar al gobierno para que efectivamente pelee por eso, luche por eso, se cabildee por eso en la Asamblea y se logre esos cambios que tanto necesita el empleo privado y el público. Muchas gracias, doctor. Para concluir y despedir el programa, yo coincido con el expresado por el último invitado, que no se muere todo con la derrota de la constituyente. Yo pienso que igual nos queda trabajo como sociedad, los que estamos de acuerdo con que se haga una reforma laboral. RTP